Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Rodolfo García Díaz, vengo del grupo Los Gund 1879. A nosotros nos tocó desarrollar el tema número 7, concepción o elección del diseño de investigación de la ruta cuantitativa, el mapa, extraído del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Capítulo 7. Concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa. Podemos empezar con la pregunta, ¿qué es el diseño de investigación? Diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información, datos, requerida en una investigación con el fin último de responder satisfactoriamente el planteamiento del problema. Cabe resaltar que en la ruta cuantitativa, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en el que apliquemos el diseño tal como fue preconcebido. Una vez que precisaste el planteamiento del problema, definiste el alcance inicial de tu investigación y formulaste las hipótesis. Visualizaste la manera de practicar y concretar de responder a tus preguntas de investigación, además de cumplir los objetivos que fijaste. Ello implica que seleccionaste o desarrollaste uno o más diseños de investigación y los apliques al contexto del estudio. Diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que deseas con el propósito de resolver el planteamiento del problema. En la ruta cuantitativa, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para responder a las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas, si es que no se tiene hipótesis. En la ruta cuantitativa, ¿qué tipos de diseños se utilizan para investigar? Existen clasificaciones para los diseños cuantitativos, pero la más sencilla y citada es la que se muestra a continuación, siendo los mapas conceptuales. Los diseños cuantitativos se dividen en dos: experimentales, siendo preexperimentales, experimentales puros, cuasi experimentales, y los no experimentales, que se dividen en transversales y longitudinales. En términos generales, no consideramos que un tipo de investigación y los consecuentes diseños sea mejor que otro, experimental frente a no experimental, como menciona Kerlinger y Lee. Ambos son relevantes y necesarios, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee sus características, y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico harás de seleccionar o desarrollar depende de tu planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. Diseños experimentales. El término experimento tiene dos aceptaciones básicas. La primera es la más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias. Si hablamos de experimentar, cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, nos cambiamos de apariencia. El look, observamos el efecto que causa en nuestras amistades. Es la manipulación intencional de una acción para realizar sus posibles resultados. La segunda hace referencia a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes. Para realizar las consecuencias de tal manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Esta definición quizás parezca compleja, sin embargo, conforme se analicen sus componentes se aclarará su sentido. Causa o variable independiente, X. Efecto o variable dependiente, Y. Experimento. Situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, efectos.
Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula para establecer las influencias. Se deben cubrir varios requisitos. Hay ocasiones en que no podemos o no debemos experimentar. Un ejemplo, es posible evaluar las consecuencias de una supernova provocada por nosotros podría tener sobre un conjunto de planetas, como podemos observar en el ejemplo. Tratamiento, estímulo, influencia, intervención. Influye en, afecta a o modifica. Variable dependiente, supuesto efecto. ¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos? Podemos hablar de tres. La primera, manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Medición de las variables dependientes. 3. Control sobre la situación experimental. Primer requisito, manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es una que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocando por dicha causa se le denomina variable independiente. Cabe destacar que como el investigador puede incluir en el estudio dos o más variables independientes y dependientes, cuando en realidad existe una relación causal sobre una variable independiente y una dependiente. Si la satisfacción en el trabajo es causa de la productividad, al variar la primera deberá modificarse la segunda. A partir de lo anterior, podemos decir, en un experimento se lleva a cabo para realizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por lo que hacen y por ello su alcance es explicativo. Aquí tenemos unos ejemplos. Grados de manipulación de la variable independiente. Manipulación de la variable independiente x1 o xa. Medición del efecto sobre la variable dependiente y. Presencia, ausencia. En este nivel logrado implica que un grupo o conjunto de casos se exponen en la presencia de la variable independiente y el otro no. Los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Por ejemplo, en un grupo de personas con artritis se administra un tratamiento médico y al otro grupo no se le aplica. Al primero se le conoce como grupo experimental y al otro no, en el que está ausente la variable independiente. Se le denomina grupo de control, pero en realidad ambos grupos participan en el experimento. Se observa si hubo o no hubo alguna diferencia entre los grupos en el que representa al control de la enfermedad, artritis. Más de 2 grados. En otras ocasiones es posible que hagas variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Se pudiera agregar un tercer grupo de variable. En el ejemplo, x1 programa sumamente violento, x2 programa medianamente violento, x2 programa medianamente violento. Un tercer grupo, ausencia de violencia, programa prosocial. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud de efecto Y depende de la intensidad del estímulo x1, x2, x3, etc. Planteamiento del problema y los recursos disponibles. Modalidades de la manipulación en lugar de grados. Existe otra forma de manipular una variable independiente, que consiste en que expongas a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable.
pero sin que esto implique cantidad. Por ejemplo, experimentar con tipos de medicamentos, medios para comunicar un mensaje a todos los ejecutivos de la empresa, correos electrónicos, teléfono celular o escritos. En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de cantidades y modalidades de esta. Un ejemplo. En los experimentos sobre la administración de medicamentos, se puede considerar tipo de medicamento, modalidades, dosis, magnitudes, cantidad de tiempo entre la dosis y la forma de tomar el medicamento, en cápsulas o suspensión. Finalmente, es necesario insistir en que cada nivel o modalidad implica al menos un grupo. Si hay 3 niveles grasos o modalidades, tendrán 3 grupos como mínimo. ¿Cómo defines la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente, es necesario que especifiques qué se va a entender por esa variable en el experimento. Definición operacional experimental. Esto quiere decir trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada, debes pensar cómo vas a transformar ese concepto de una serie de operaciones experimentales. La violencia televisada será operacionalizada y tengo algunos ejemplos. Los muertos vivientes, The Walking Dead, En busca de la verdad, Prison Break, El Señor de los Cielos. Presenten dichos de comportamientos violentos. Retos para definir cómo se manipularán las variables independientes. En ocasiones no resulta complicado trasladar el concepto teórico, variable independiente, a operaciones prácticas de manipulación, tratamientos o estímulos experimentales. La realimentación, el reforzamiento y la administración de un medicamento no es demasiado difícil. Sin embargo, a veces resulta verdaderamente complejo instrumentar el concepto teórico en la realidad. Variables internas. Tener diversos significados o variables que sean difíciles de alterar. La cohesión, el sentido de vida, el poder, la felicidad y la depresión son conceptos que requieren un enorme esfuerzo por parte del investigador para operacionalizarse. Podemos mencionar 3 auxiliares. 1. Consulta de experimentos previos para que evalúes cómo manipularon la variable independiente y si tuvieron éxitos. 2. Evaluar tu manipulación antes de que conduzcas el experimento. 3. Incluir verificaciones para la manipulación. Segundo requisito de un experimento: medición de la variable dependiente. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? Como podemos ver acá en el ejemplo, tenemos 5 grupos. Grupo al que se le administra un medicamento X y dosis de una pastilla al día. El grupo número 2 que se le administra medicamento Z y dosis de una pastilla al día. Grupo 3 que se le administra medicamento X y dosis de 2 pastillas al día. Grupo 4 al que se le administra medicamento es Z y dosis de 2 pastillas al día. El grupo 5 es un testigo, él no consume nada, no le dan nada, sin dosis. Tercer requisito de un experimento: control o validez interna. El control o validez interna se refiere a que si en el experimento observas que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se deba verdaderamente a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Si encuentras que una o más variables independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, puedes estar seguro de ello, como podemos observar en los ejemplos. Experimento control. Experimentos fallidos o intento de experimentos por control.
Cuando hay control, es posible que determines la relación causal. Cuando no se logra el control, no puedes establecer dicha relación. Validez interna. Grado de confianza que se tiene en los resultados del experimento. Se interpreten adecuadamente y sean válidos. Se logrará cuando hay control. Fuentes de invalidación interna. Existen diversos factores que tal vez nos confundan y sea motivo de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o de un tratamiento experimental surte o no un verdadero efecto. Se trata de explicaciones alternativas a la explicación de que las variables independientes afectan a las variables dependientes. Por ejemplo, historia, descripción de la amenaza, eventos o acontecimientos externos que ocupan durante el experimento e influyen solamente a algunos de los participantes. En respuestas del investigador debe asegurarse de que los participantes de los grupos experimentales y el control experimenten los mismos eventos. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante 2 puntos. 1. Varios grupos de comparación, 2 como mínimo. Número 2. Equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. Es necesario en que un experimento tengas por lo menos 2 grupos que comparar. Los grupos deben ser equivalentes al inicio del experimento y durante su desarrollo, salvo en lo que respecta a la variable independiente. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicarlos de la misma manera. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Asignación al azar. Asignación aleatoria o al azar. Es una técnica de control muy difundida para asegurar la equivalencia inicial, al ser asignados aleatoriamente los casos o sujetos de los grupos del experimento. Clasificación de los diseños experimentales. Preexperimentos, experimentos puros de control, cuasi experimentos. Simbología para comprender los diseños experimentales. Antes de ver los diseños más utilizados, explicamos el significado de algunos símbolos para que tengas una idea de su secuencia y características. En la letra A es la asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece quiere decir que los sujetos o casos han sido asignados en un grupo de manera aleatoria. G. Grupo de casos o sujetos. G1, grupo 1. G2, grupo 2, etc. X. Tratamiento, estímulo, intervención o condición experimental. Presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. Es un grupo experimental. M. Una medición de los sujetos o casos de un grupo. Prueba, cuestionario, observación, etc. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una prueba previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una posprueba posterior al tratamiento. Una barrita, ausencia de estímulo. Nivel 0 de la variable independiente. Indica que se trata de un grupo de control o testigo. Comparación de mediciones, las flechitas rojas. Vertical entre mediciones previas al estímulo o posteriores y horizontales entre una medición previa al estímulo y posterior. Asimismo, cabe mencionar que la secuencia horizontal indica tiempos distintos. Este puede ser un ejemplo de la secuencia temporal. Diseños preexperimentales. Preexperimentos. Los preexperimentos se denominan así por su grado de control. Es mínimo. Un estudio en caso de una sola medición. Este diseño está en el siguiente diagrama. G por M. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en ellas. Diseños de prueba, diagonal, postprueba con un solo grupo. Su representación es G, M1 por M2. En un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental.
Después se administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Diseños experimentales o experimentos puros. Control. Grupos de comparación, manipulación de la variable independiente. Equivalencia de los grupos. Llega a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Pueden utilizar pruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Diseño con posprueba únicamente y grupo de control. En este incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. La manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles: presencia y ausencia. Se asignan a los grupos de manera aleatoria. Les administran una medición sobre la variable dependiente en el estudio. Aquí tenemos un ejemplo. En el diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia, ausencia de la variable independiente. Inicialmente son equivalentes y para asegurarse de que durante el experimento continúen siéndolo. El experimentador debe observar que no ocurra algo que solo afecte a un grupo. Se efectúa el experimento. Debe ser la misma para ambos grupos. Al igual que las condiciones ambientales y demás factores mencionados al hablar sobre la equivalencia de los grupos. La posprueba debe administrarse inmediatamente después de que concluya el experimento. Si la variable dependiente tiende a cambiar con el paso del tiempo, la posprueba se aplica de manera simultánea en ambos grupos. M1 y M2 te indican si hubo o no efectos de la manipulación. Difieren significativamente M1, M2. El tratamiento experimental tuvo efecto a considerar. Se aceptan hipótesis de diferencias de grupos. Si hay diferencias M1, M2. Ello indica que no hubo un efecto satisfactorio del tratamiento. X. En este caso se acepta la hipótesis nula. En ocasiones se espera que M1 sea mayor que M2. Si el tratamiento experimental es un método educativo, se facilita la autonomía por parte del alumno. Y si es investigador, formula la hipótesis de que incrementa el aprendizaje. Cabe esperar de que el nivel de aprendizaje del grupo experimental sea mayor, expuesto a la autonomía, que el nivel de aprendizaje del grupo de control, no expuesto a la autonomía M2. En otras ocasiones se espera que M1 sea menor que M2. El diseño con posprueba únicamente y el grupo de control, así como en sus posibles variaciones y extensiones, se logra controlar todas las fuentes de investigación interna. Diseño con preprueba, posprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de pruebas a los grupos que integran el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe tratamiento experimental y el otro no. Es un grupo de control. Por lo último se le administra también simultáneamente una posprueba. La adición de la prueba previa ofrece dos ventajas. Primera, sus puntuaciones sirven para fines de control en el experimento. Las prepruebas de los grupos evalúan qué tan adecuada fue la asignación aleatoria, lo cual es conveniente en grupos pequeños. En grupos grandes, la técnica de distribución aleatoria funciona. Tenemos grupos de aproximadamente 15 personas. No está de más evaluar qué tanto funcionó la asignación al azar. La segunda ventaja reside en que es posible analizar el puntaje de ganancias de cada grupo. La diferencia entre las puntuaciones de la prueba y la posprueba. El diseño elimina el impacto de todas las fuentes de investigación interna por las mismas razones que se argumenta el diseño anterior. Es posible extender el diseño para incluir más de dos grupos, lo cual se diagramaría de una manera general en el siguiente modo. 3. Diseño de 4 grupos de Solomon.
Solomon, 1949, propuso un diseño de que era una mezcla de los dos anteriores, con dos grupos experimentales y dos de control. Solo uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la prueba. A los 4 grupos se les administra la post-prueba. La ventaja de este diseño es que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba sobre la postprueba. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Los 3 diseños experimentales que se han comentado sirven más bien para analizar efectos inmediatos en el corto plazo. En ocasiones, el experimentador está interesado en analizar efectos a largo y mediano plazo, pero tiene bases para suponer que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente tarda en manifestarse. Por ejemplo, programas de cambio en las organizaciones, métodos educativos, modelos de entrenamiento, tratamientos médicos prolongados, programas de salud pública, procesos de mejorar en la calidad y estrategias de la psicoterapia. Serie cronológica, diseño en el que se efectúa al paso del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sean o no experimentales. Véase capítulo 5 del Centro de Recursos en Línea. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Mérida, soy del grupo Lot One. El tema a explicar es diseños factoriales. Espero sea de su agrado. Empecemos. Bueno, yo les vengo a explicar sobre diseños factoriales. Estos diseños se conocen como factoriales y manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. La preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las otras variables independientes. En ocasiones, el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que tiene sobre las variables dependientes. La manipulación de más de una variable independiente, por ejemplo, determinar el efecto de 3 medicamentos distintos sobre el control de la hipertensión arterial. Un ejemplo tenemos los beta bloqueadores, bloqueador EBRA y bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. Primera variable, independiente y clases de medicamento. Segunda variable sería la dosis diaria y con dos niveles, supongamos, sería 95 miligramos y 190 miligramos, pero podríamos tener 3 o más. Conocer cómo afectan en el nivel de su aceleración de un vehículo dependiente el paso del chasis, dos diferentes pesos, el material con que está fabricado, supongamos 3 de materiales, el tamaño del ring y el diseño de la carrocería. 4 variables independientes. Además podemos tener 2 o más variables independientes y dependientes. Por ejemplo, experimentar con 3 tipos de terapias de duelo. La primera variable independiente es experimentar 3 tipos de terapia de duelos. Segunda variable independiente sería duración de la terapia de 6 meses y 1 año. Y el tercer variable independiente sería la administración de un medicamento antidepresivo. Unas características deseables de todo diseño experimental: la validez externa, posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas, casos y poblaciones. Un experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, rigor, calidad y confianza en los resultados. Si no se logra,
no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez, pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. Esta se refiere a que tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes, casos o población. Un ejemplo, si realizas un experimento con métodos de aprendizaje y tus resultados se pueden generalizar a la enseñanza cotidiana en las escuelas de educación, el experimento tendrá validez externa. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluso el funcionamiento de los grupos de niños y jóvenes exploradores, Boy Scouts, son experimentos con validez externa. Fuentes de invalidación externa se dividen en dos principales fuentes. Serían fuente o amenaza de la validez externa y la descripción de la amenaza. El primero sería efecto reactivo o de interacción de las pruebas. La preprueba puede aumentar o disminuir la sensibilidad o reacción de los participantes a la variable experimental y los resultados obtenidos para una población con preprueba. No pueden generalizarse a quienes forman parte de esa población, pero sí sus prepruebas. El 2. Efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental. Elegir personas con una o varias características que hagan que el tratamiento experimental produzca un efecto que no se daría si las personas no tuvieran estas características. A veces ese factor se presenta cuando se reclutan voluntarios para la realización de los experimentos. 3. Efectos reactivos de los tratamientos Hawthorne. Artificialidad de las condiciones que puede hacer que el contexto resulte típico respecto a la manera en que se aplica o podría implementarse regularmente el tratamiento. 4. Interferencia de tratamientos múltiples. Algunos tratamientos pueden neutralizar el efecto de otros. Y 5. Imposibilidad de replicar los tratamientos. Los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales. Para lograr una mayor validez externa es conveniente tener casos o grupos lo más parecidos posibles a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos o en distintos ambientes. Claro que a veces no es posible, sin embargo el experimentador debe esforzarse para que quienes participan no sientan o se sientan lo menos posible que están experimentando con ellos. ¿En qué contexto puede realizarse un experimento? Los experimentos se dividen en dos, en laboratorio y en campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipulación o no interesan. En el experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. Herbert y Crane 2012, Smith 2004 y Herlinger y Lee 2002. La diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en el que el ambiente es natural para los sujetos. Por ejemplo, si creamos salas para ver televisión y las condicionamos de tal modo que se controle el ruido exterior, la temperatura y otros distractores, incluimos equipo de filmación oculto y llevamos a los niños para que vean programas de televisión
grabados. De esta manera estamos realizando un experimento de laboratorio. Alcance de los diseños experimentales. Se trata de diseños cuantitativos, completamente deductivos, aunque puede ser parte de una investigación mixta. Se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación. Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez. Otros experimentos muy usados, aunque con menor control, los diseños cuasi experimentales. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. Solo que se difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad. Los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Son grupos intactos. La razón por la que surgen y la manera como se formaron es independiente o parte del experimento. Por ejemplo, el experimentar con 2 antipsicóticos nuevos en pacientes diagnosticados con esquizofrenia para ver cuál es más eficaz y seguro, y los individuos del primer grupo experimental. Tenemos 2 antipsicóticos. Uno se encuentran internados en cierto hospital psiquiátrico y los antipsicóticos 2 son tratados en el otro hospital, y los del grupo del control son pacientes de una tercera institución. Pasos de un experimento. Los pasos para que realices un experimento en cualquier modalidad son: número 1. Decir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente deben incorporarse solamente las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación. 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables independientes y tomar una o más variables. 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil apropiado, de acuerdo al planteamiento o hipótesis. 5. En el caso de que sean personas, reclutarlas. Primero, informarles del experimento, y segundo, obtener su pleno consentimiento. Esto debe estar informadas de todas las implicaciones de participar. 6. Elegir el diseño experimental o cuasi experimental adecuado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. 7. Planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes. 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Y por último, el 9. Aplicar las prepruebas cuando las haya, claro. Los tratamientos y las postpruebas. Interpretar resultados. Cuando el experimento participan seres humanos, es importante que tengas contacto con ellos de manera permanente, darles las explicaciones necesarias, obtener sus consentimientos e indicarles lugar, día, hora y la persona con quien deben presentarse. Las personas deben sentirse motivadas para participar, por lo tanto, resulta muy conveniente que les otorgues algún regalo atractivo, a veces simbólico.
Recientemente algunos autores señalan que por razones éticas el estímulo o tratamiento experimental debe ser discutido con los sujetos antes de aplicarlo. Siempre elabora una ruta crítica de qué van a hacer los participantes desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran. Bueno, espero les haya gustado, ya que toda esta información fue sacada del libro Roberto Hernández Sampieri y las imágenes que se mostraron fueron sacadas de misalud.com, pinterest.com y de infolibros.org. Gracias por poner atención.